buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 8 del mes de marzo del año 2022, día en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y no sé en este día si felicitar a las mujeres o sencillamente entender que el hecho de dedicarle un día especial para ella significa que los otros 364 días del año son del hombre. O si se trata de una actitud extremadamente discriminadora. Yo realmente entiendo que al hacer esa división es como un caramelo, como una manzana igual que la que le dieron a Blancanieves en aquella ocasión, que era una manzana envenenada. Yo entiendo que no hay que hacer la discriminación de que hoy es el Día de la Mujer. Yo pienso que son todos los días, que son los días de la mujer, sobre todo en estos tiempos donde las mujeres han ido rompiendo con una serie de esquemas sociales que la han hecho salir de ese círculo reducido que anteriormente tenían. Porque aquí llegó una ocasión donde la mujer dominicana no tenía derecho a obtener una cédula, no tenía derecho a elegir ni a ser elegida, no podía estudiar derecho ni podía estudiar algunas carreras. Y cuando se le dio la primera cédula incluso, se hizo fue con la cara, con la cabeza hacia abajo, para diferenciarla de la cédula del hombre. Pero luego vinieron realizándose una serie de acontecimientos que de una forma u otra han tenido ciertos niveles de democracia y hoy podemos ver que las mujeres en las universidades ocupan los lugares cisneros. Hay una mayor cantidad de mujeres estudiando que hombres y eso se ha reflejado en algunos lugares, no en todo, ¿eh? Por ejemplo, si ustedes se van al ámbito de la justicia, se darán cuenta que hay alrededor de un 53% que son juezas. Ahí las mujeres tienen supremacía. Pero cuando ustedes se van a esos cargos que son electivos, entonces ahí no son mayoría. Y eso es una interrogante que hay que ir haciendo y un tabú que hay que ir rompiendo de por qué en los puestos electivos son menos las mujeres. Bueno, eso tiene su explicación y es porque realmente en los partidos, para encabezar los movimientos de lucha, hay una pequeña diferencia entre lo que son los hombres, lo que son las mujeres y lo que es la juventud y aquellos que ya no forman parte de la juventud. Siempre en algunos partidos políticos se ha querido y se ha ido aupando para que tanto los jóvenes como las mujeres tengan una mayor integración en la lucha partidaria y hay ocasiones, señores, que hay que salir a buscar para otorgar los puestos única y exclusivamente por tratarse de que son mujeres, pero no porque dentro de ellos se siente que de su parte hay esa lucha intensa por la obtención de esos puestos importantes. Y nosotros sabemos que si hay una mayor cantidad de mujeres que están saliendo egresadas de las universidades que hombres, es porque lógicamente ellas son mayoría y porque además hay mucho más mujeres capacitadas que hombres, pero todavía prevalecen esa reminiscencia machista, porque inclusive en esos lugares donde ocupan un cargo igual, los salarios de las mujeres están por debajo. Y yo veo eso muy mal, yo lo veo con mucha discriminación y no sé si es porque yo me siento siendo un rey en mi casa porque lo que tengo son hembras y mi esposa. Por eso siempre desde aquí nosotros auguramos y luchamos por la mejoría de la mujer, por su desarrollo, por su independencia,
pero que sea una independencia completamente verdadera. Miren que con relación a lo que es la cuota de la mujer, yo no estoy de acuerdo con esa parte. Yo entiendo que si una mujer o las mujeres tienen los méritos suficientes, debían de ocupar el 100% de los puestos. Pero si no tienen la capacidad y es simplemente dárselo porque es una mujer y porque hay que cumplir con una cuota, tampoco estoy de acuerdo con esa cuestión porque eh, yo pienso que con la capacitación que están teniendo últimamente las mujeres, no necesitan nada regalado. Así que yo espero que en cualquier momento haya la supresión de ese Día Internacional de la Mujer. Y si se va a mantener, entonces que pongan un día del hombre, lo que significa que todos debemos estar a la par. Bueno, señores, miren, el presidente de la República en el día de ayer pronunció un discurso que fue esperado por la población dominicana, al margen de que algunos enemigos del gobierno, de que algunos comunicadores digan que el presidente conversa con mucha frecuencia. Yo diría que son enemigos de su propia profesión, porque no hay nada mejor que usted estar en un medio y tener una noticia que se la dé a diario el presidente. Yo no entiendo porque si me están dando la información, yo como comunicador, entonces pudiera estar en desacuerdo. Hay presidentes que naturalmente son más locuaz que otros. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina no se animaba mucho a conversar. Este presidente, en cambio, sí es bastante conversador y la gente también critica esa parte. Y yo le digo algo. Cada vez que el presidente de la República se manifiesta y le habla a la población, el pueblo se siente satisfecho. Y si el pueblo se siente satisfecho con sus declaraciones, con su discurso, yo no entiendo por qué no hacerlo. Y si ustedes se ponen a observar que Nayib Bukele es el presidente que con mayor frecuencia le habla a la nación y tiene un grado de aceptación bastante grande. Lo mismo ocurre con López Obrador, que da todos los días una rueda de prensa allá en México. El presidente Luis Abinader habla menos que ellos dos, pero déjenme decirle, pero más que todo el resto de los presidentes. ¿Y qué resulta? Que esos tres presidentes son los que ocupan el primer lugar de popularidad. Para que ustedes vean, los que más le hablan a la población son los que tienen mayores niveles de popularidad. ¿Y qué decir de esa pieza alocutoria del día de anoche por parte del presidente Luis Abinader, que trazó la pauta de lo que el gobierno en términos económicos va a realizar, sobre todo en una situación tan difícil como es la guerra entre Rusia y Ucrania? Porque aunque muchas personas aquí estamos viendo los TikTok, estamos viendo algunos videos, señores, no nos estamos dando cuenta que en la medida que van pasando los días con esta guerra, nosotros estamos cavando una fosa común para el mundo. Porque la economía de los diferentes países se están sangrando. No solo hay problemas en las economías de los países que están en guerra, sino de los otros países colaterales que estamos sufriendo ese efecto
indirecto de la guerra. Fíjense que el presidente ha tenido que tomar una serie de medidas económicas, entre ellas, para motivar a que los agricultores mantengan ese ritmo acelerado de producción que a la postre será lo que va a permitir que la República Dominicana en términos alimentarios tenga una buena vigencia a nivel internacional y que la crisis que se avecina no sea tan letal para nosotros. El presidente anunció que esos campesinos que han tomado préstamos en el Banco Agrícola y que tienen que pagar esas tasas y tienen que pagar esos préstamos, le ha dado una gracia por unos 6 meses sin pagar hasta que puedan amortiguar los efectos que hasta el momento se mantienen de esa guerra. Pero también hay otro elemento importante, y es que muchos de esos productos importados, el trigo, la soya, una serie de cereales, entonces van a ser subsidiadas por el gobierno, y al momento de aplicarle los aranceles en su importación se le aplicará tasa cero. Son medidas importantes. Entonces, muchos dirán que hay que tener cuidado porque ese tipo de estímulo pudiera hasta cierto punto, por una medida coyuntural que es lo de la guerra, afectar la economía del país de manera constante, o pudiéramos decir de manera perpetua, refiriéndose a los importadores de algunos rublos que aquí en el país se producen, pero que al ser traído con tasa cero, eso estimularía y pudiera provocar que los productores nacionales tengan pérdida. Y uno se pregunta, ¿puede el presidente de la República pedir mediante un decreto que la siembra que hay para este año sea multiplicada? No, no puede hacerlo. Necesariamente hay que recurrir a esos nichos internacionales para poder satisfacer la demanda interna. Por eso es que gobernar un país es una situación un tanto difícil. No crean ustedes que es tan cómodo cuando se trata de establecer medidas para un conglomerado bastante grande. Además, hay que tomar en consideración algunos elementos y nosotros despojarnos de esa demagogia que tenemos cuando se trata de raciones alimenticias, de creer que para favorecer el productor local hay que dejar que los países se degraden en términos económicos y que haya la verdadera crisis expansiva que probablemente el gobierno no va a poder controlar. Hay otros elementos más, y es la prolongación para el pago de algunas deudas y créditos, que también esa parte se va a prolongar. Son muchos los factores, señores, que tienen que ver con eso. El subsidio a los precios de los combustibles, mientras permanezca en un rango de 85 y 115 dólares para no ser transferido a la población dominicana y para no aplicarle el ad valorem. Eso no significa que el gobierno dominicano no lo vaya a cobrar de manera per se o que se lo vaya a transferir de una manera cruda y directa cuando salga de ese escalafón de los 85 dólares y los 115. No, se le aplicaría luego de ahí
pero en base al aumento que sobrepasa el tope anunciado por el presidente. Esas son medidas salomónicas, esas son medidas que en cierto aspecto pudieran amortiguar un poco lo que es la crisis del país, pero lo que realmente siempre pudiera subsistir es la desconformidad de algunos dominicanos, de ese dominicano de a pie, de ese dominicano común, que no está pensando en que esos precios del exterior subieron, sino que simplemente lo que quiere es que el gobierno le lleve la solución a los problemas en términos inmediatos. Señores, vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con más contenido. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Miren, ese discurso del presidente generó cierta expectativa y hay algunos ciudadanos que han sido consultados, así como personalidades políticas que han emitido su opinión. Nosotros particularmente le estamos poniendo aquí la línea para que ustedes también tengan la oportunidad de manifestarse y valorar en la justa dimensión el discurso ofrecido por el presidente, y también, si no les gustó, tienen todo el derecho de decirle al presidente de la República, al presidente de todos los dominicanos, cuáles temas le faltó y qué a ustedes les interesaba que dijera y que él no dijo. Mientras tanto, señor director, vamos a irnos con un video ahí de las diferentes opiniones del discurso del presidente. Adelante, señor director. Subsidiar productos de primera necesidad, entre otros aspectos. ¿Qué les parece a ustedes esa medida que ha tomado el mandatario, que ha anunciado? Bueno, si está bien, me espera que así sea, que el país está un poco crítico. Dentro de las medidas del mandatario ha señalado que los combustibles se mantendrán subsidiados mientras el precio del barril del petróleo permanezca entre los $85 y los 115. Es decir, que continuarían congelados los precios siempre y cuando esté en ese rango el precio del barril de referencia del petróleo, que es el de Texas. Bueno, esa es una buena iniciativa del gobierno, porque lamentablemente esto no va caminando bien. La situación, subiendo el combustible, todo para arriba, sube combustible, sube todo. ¿Tu familia en tu casa han tomado algunas medidas previstas para enfrentar también esta crisis, aparte de las tomadas por el gobierno? Claro, sí. ¿Cómo cuáles? Bajar, por ejemplo, el consumo, tratar de evadir un poco lo que gastaba. Si usted gastaba 20, gasta 10, tratar de economizar algo, porque ya la cosa no va muy bien, pero veremos en Dios que mejore. ¿Su nombre es? José del Carmen. Gracias, José del Carmen. Y usted, caballero, por aquí estamos con otro caballero. Cuéntenos qué le ha parecido la locución del presidente. Oye, lo que está pasando, todo muy bonito, muy sencillo, pero hay que poner mano dura y ponerse como es, porque es que aquí estamos cogiendo mucha lucha, estamos pasando, los padres de familia, mucho trabajo. El presidente tiene que ponerse los pantalones, quitarle los viajes a los diputados, a los regidores y a esa gente, y invertirlo aquí en el pueblo, que somos nosotros que necesitamos la masa pobre. O sea, que aparte de las medidas anunciadas hoy, usted plantea que también se apliquen medidas de austeridad para los funcionarios. Pero por supuesto, pero tú sabes que los funcionarios tienen tarjeta azul, que viajen para donde quieren y gastan y nadie dice nada. Pero nosotros no. Bueno, señores, ya ustedes escucharon parte de las reacciones del discurso del presidente en el día de ayer. La verdad es que la situación económica está un poco difícil y el presidente de la República está consciente de esa parte y por eso ha venido implementando algunas medidas. Señores, ha provocado cierta reacción el hecho de que Rafael Paz
quien participó como candidato a senador por el Partido de la Liberación Dominicana, salió de dicha institución, aunque todavía oficialmente no ha anunciado para qué partido se va. Muchas personas presumen que lo hará para la Fuerza del Pueblo. Y hace un tiempecito, vamos a escuchar esta llamada. Buenas. Buenas, hola, ¿cómo está usted? Bien, por la gracia de Dios. ¿Quién nos habla y de dónde? Oh, de los cerros, de Sabana Perdida. Cerro de Sabana Perdida, adelante. Oh, hablando porque el gobierno habló nada más, él nomás habla que todo, que de cosas, del gas, que está caro, pero que se sabe el gas es la mujer que lo usamos para cocinar. Entonces ahora el cogido es de que para los vehículos, entonces ellos que tienen que poner todo barato para las mujeres y que sube el romo y la cerveza. Bueno, ahí está su participación. Yo lo que creo es que no debe de subir nada. Bueno, esto está peligroso. Mire, y también quería decirle algo, ¿se puede? Sí. Quería decirle que él prometió que le iba a ayudar a las damas de casa con la tarjeta de la comida, que él dijo que se le iba a dar a dársela a uno. Y yo fui una que fui a votar y él a mí no me ha ayudado. Yo me he cansado de buscar esa tarjeta y no he podido. Bueno, ahí está su inquietud planteada. Mucha gente dice que suban el ron y la cerveza. Y déjame yo decir que cuando suben el ron y la cerveza, es como si subieran cualquier otro artículo de primera necesidad, porque el borrachón no deja de beber. Disminuye otra cosa, pero no deja de tomar. Pues sí, señores, pues sí, miren, le decía que renunció Rafael Paz del Partido de la Liberación Dominicana. Muchos piensan que se va para la Fuerza del Pueblo, pero nada más no es Rafael Paz que se va, son mucho más. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Yo quiero hacer una pregunta al doctor. Ok. Sobre una demanda que yo tengo y entonces esa demanda ya tiene 6 años y la he ganado en toda la instancia y la mandaron para otro lado, para la Suprema Corte de Justicia. Y yo no he sabido más nada de eso, si es que no tengo que ir o algo. Eso es la Suprema Corte de Justicia. Mire, cuando esos expedientes llegan a la Suprema Corte de Justicia y hay un embotellamiento, porque ese es el problema de tener políticos dirigiendo instituciones como la justicia. Después que Jorge Suberoiza salió de la Suprema Corte de Justicia, ha sido un verdadero desastre. Anteriormente los expedientes se manejaban de una manera más expedita, ahora no, señores. La situación está un poquito complicada. De todas maneras, denle seguimiento a su caso y dígale a su abogado que en caso de que el expediente no esté completo, que le solicite la aprehensión, y usted verá, para que pueda más o menos ver si pudiera agilizarse. Por otra parte, señores, yo le decía de Rafael Paz, que se salió, dijo como que no estaba de acuerdo con los lineamientos del partido, porque ahí hay una cúpula que es impermeable. Buenas tardes. Buenas. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla Antonio Quesada. Ok, Antonio, adelante, Antonio. Estoy hablando para saber de las liquidaciones de la gente de la UISOE y de educación que no le han dado un peso a nadie. Bueno, yo tenía entendido que Educación había liquidado a alguna de sus gente, que lo había liquidado. De todas maneras, yo les aconsejo que vayan al MAP, al Ministerio de Administración Pública, para que le hagan la evaluación de los valores que le corresponden de las prestaciones laborales. Entonces con eso usted va, se presenta Educación y lo lógico es que le paguen, porque si lo desvincularon debe haber dinero para darle su liquidación, o de lo contrario debieron haberlo dejado ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está su inquietud. Si a una persona lo desvinculan,
Lo lógico es que le tengan su dinero y si no se lo pueden dar, entonces no lo desvinculen. Pues sí, señores, yo dije en una ocasión, en otro programa, no lo estaba haciendo aquí, pero me gustaría buscar ese análisis que yo hice de ese fragmento, en la que he estado vaticinando que el PLD pudiera pasarle lo mismo que le ha pasado al PRD. ¿Por qué? Rafael Paz dice que ahí hay una cúpula que es impermeable, porque hay unos dinosaurios ahí, y tenemos al presidente Danilo Medina que está utilizando ese partido como un escudo para protegerse de posibles acusaciones de actos de corrupción y para evitar que en caso de sometimiento no ir preso. Pero dentro del PLD hay una masa joven, decente, que propugna por los principios que tenía el profesor Juan Bosch y que no tuvieron que ver con el desorden que hicieron algunos de los dirigentes y que no tienen nada que ver con algunos de los desórdenes que hicieron esos dirigentes PLDistas corruptos. Y son esos jóvenes decentes que vienen ahí atrás los que van a levantar la moral de esa institución. Pero para eso es necesario que ya el presidente Danilo Medina no se vea como la cara de ese partido. Que esos dirigentes históricos que estuvieron ocupando esos ministerios de importancia, que tienen las manos manchadas con la corrupción, que no se vean como la cara visible. Bien hicieron ellos el 27 de febrero. Ustedes vieron que después del discurso del presidente pusieron a Juan Ariel Jiménez y un grupo de jóvenes más que poca gente lo conoce a hablar por el PLD, porque cuando la gente ve esas caras nuevas, entonces se piensa que hay un relanzamiento partidario. Y eso es bastante importante. Eso es igual que en el PRD, hasta que Miguel Vargas Maldonado no salga del frente del PRD, ese partido no va a avanzar. Y hasta dichoso es Miguel Vargas Maldonado, que uno lo oye en estos días dando muchas declaraciones, que el presupuesto para el Ministerio Público no alcanza. Porque si en vez de tanto subsidio y de tantas cosas, al Ministerio Público se le inyecta el dinero y empezamos a agarrar todas esas personas corruptas para que le den explicación a la población dominicana de lo que hicieron con esos recursos que sustrajeron del Estado Dominicano, entonces la cosa fuera otra. Y de repente yo veo como si la lucha en contra de la corrupción se quedara estancada, que no avanza un palmo. Y yo veo estos corruptos ya prácticamente como si estuvieran reivindicados, hablando y diciendo y teniendo hasta cierto punto una oposición desfasada, porque eso es lógico. Y a mí me gusta y aplaudo cuando los partidos políticos hacen las reclamaciones, porque cuando le piden al gobierno y le dicen a Luis Abinader, mire, usted está equivocado en su forma de gobernar por tal o cual cosa, lo obligan a tomar medidas salomónicas, a tomar decisiones sabias. ¿Y quién es el beneficiario de un gobierno que actúe conforme a los lineamientos que demanda la sociedad dominicana?
nosotros como ciudadanos. No crean ustedes que a mí me llenaría de una manera estéril de satisfacción el ver que se han sometido todos los corruptos si no se va a aplicar una justicia verdadera. No. Porque no se trata de un cazador furtivo que mata a la presa y luego no la come. No. Nosotros lo que queremos es que haya una lucha seria en contra de la corrupción y que los verdaderos corruptos le den cuenta a este pueblo, que cumplan sus sanciones, que esa ley de extinción de dominio avance y que se queden sin dinero y que todo ese dinero fruto de la corrupción vaya a las arcas del Estado. ¿Para qué? Para invertirlo en salud, para invertirlo en educación y para invertirlo en lugares donde el país verdaderamente pueda avanzar y tener su desarrollo. Un país que se maneje con la escala de corrupción que tiene el nuestro, difícilmente salga del atolladero. Y cuando yo digo esto, quizás en la mente de algunos prime la idea de que yo lo digo por los PLDistas. No. Yo lo digo por los ministros del actual gobierno. Porque si se crea el precedente del Ministerio Público Independiente, el precedente de que hay que hacer rendición de cuentas, el precedente de que el que mete la mano se la mochan en el gobierno y que le va a caer encima todo el peso de la ley, entonces nosotros, como dominicanos, nos vamos a quitar ese mono de la espalda que ha venido corroyendo nuestra sociedad, que es la corrupción. Yo lo digo por lo de ahora también, que también tiene que darle cuenta a la justicia, que los que han incurrido en actos de corrupción ahora también le tienen que dar cuenta a la justicia. Es que este país tiene que avanzar. Nosotros no podemos seguir a la saga y que cada vez que se habla de actos de corrupción mencionen a la República Dominicana en los lugares más escandalosos. Cuando se habla de pobreza, también nos mencionen a nosotros y vemos que por la Ciénaga hay una serie de familias que de que cae una gota de agua se le inunda su casa, que no pueden vivir. Personas que se levantan por la mañana y llega la noche y no saben ni siquiera qué van a comer. Con un presupuesto tan grande como el que tenemos nosotros, de muchos millones, que de seguro que si usted pone el presupuesto dominicano en las manos de un gobernante de Cuba, de Costa Rica o de cualquiera de esos lugares donde realmente la corrupción no campea como como sucede aquí, usted se encontrara con todos los ciudadanos de esos países caminando en la calle con un pedazo de filete en la boca. ¿Y qué tenemos aquí? Calles inundadas, tenemos las calles llenas en cada esquina de personas extranjeras porque ya han sobrepasado la capacidad de lo que puede brindar el Estado de trabajo. Buenas. Muy buenas tardes. Sí. ¿Quién nos habla y de dónde? David, de Villa Duarte. Adelante, David. Bien,
Ustedes los comunicadores tienen una gran responsabilidad de orientar al ciudadano, a la gente. Entonces, de igual forma como usted está denunciando y proponiendo que haga un Estado libre de corrupción, también debe de explicarle a la gente lo que yo llamo un fenómeno, que es explicarle a la gente cómo el PLD duró 20 años en el poder con el favor del pueblo, y también cómo lo que yo llamo un fenómeno, cómo el país alcanzó niveles de desarrollo económico en todas las áreas, y a la vez hubo tanta corrupción, porque en un país donde hay el nivel de corrupción que ustedes están denunciando, yo creo que lo que hay es escasez. Entonces, explíquele a la radio audiencia cómo es que República Dominicana alcanzó niveles, el milagro económico que hubo, infraestructural, social, en el transporte, en la educación, y a la vez hubo tanta corrupción, por favor. Correcto, sí. Sencillamente yo no tengo problema en explicarte eso. Mira, ciertamente, dentro de los gobiernos del PLD hubo un estado de corrupción bastante grande, y tú me dices, ¿y cómo? Por ejemplo, este país alcanza los niveles de desarrollo. Sí, es cierto. Mira, el presidente Leonel Fernández, cuando llegó a la presidencia de la República, cambió la cara del país. ¿A quién teníamos nosotros? Teníamos al doctor Joaquín Balaguer gobernándonos durante muchos años, una persona que tenía una economía frugal, tanto es así, que él ganaba 8.400 pesos al mes, y decía que eso le daba, porque él era un hombre que lo que hacía era leer mucho, que él no era corrupto, que él no jugaba, que él no bebía, y acababa de hacer una reforma económica, y por eso él dijo que le había dejado el país a Leonel como un jet listo para despegar. Entonces esa economía prácticamente virgen que encontró el doctor Leonel Fernández, con una base de impuestos fruto de una reforma económica que se había hecho, le permitió tomar una serie de dinero prestado para desarrollar el país. Y ciertamente ese gobierno de Leonel Fernández le cambió la cara. Yo incluso he sido uno de los reconocedores y admiradores de ese primer gobierno. En primer lugar, yo vivía en el área de Villamella, vi cómo allá nos hizo unos elevados, cómo hizo el metro, cómo construyó un hospital público, y ciertamente el país, en base a endeudamiento, prendió el motor del desarrollo. Luego de esos gobiernos de él, el presidente Danilo Medina Sánchez tampoco se quedó atrás, y tuvo 4 años de gobierno que fueron bastante exitosos, al extremo tal que sacó la mayor votación que un presidente alguno haya sacado en la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Que ese mismo Danilo Medina Sánchez decía que él no tenía aspiraciones de reelegirse, porque un presidente para reelegirse tenía que incurrir en una serie de tropelías, y que era capaz hasta de tragarse un tiburón podrido sin eructar. Cuando él le cogió cariño a la silla, que quería gobernar, y vio que esa base del PLD no lo quería a él en principio. ¿Por qué? Porque tenía un gobierno frugal, porque tenía un gobierno donde él dijo, mira, hasta por simple rumor público, yo voy a someter al que sea acusado y lo voy a votar, y lo voy a someter a la acción de la justicia. Tenía esos miembros de la cúpula del PLD con las manos atadas, pero no tenía popularidad, y él ha tenido siempre
una lucha titánica con el doctor Leonel Fernández. Entonces él entendió que para él poder recuperar los niveles de popularidad de la cúpula que lo mantuviera, lo que debía de hacer era cerrar un poquito los ojos y dejar que algunos funcionarios de él cometieran actos de corrupción. ¿Y qué resulta? Que hay dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana que pueden dar fe y testimonio de eso, de que Danilo le abrió un chin la puerta y le dijo a parte de esa cúpula, miren, ustedes tienen 2 años para que ustedes más o menos traten de buscarse su chelito, porque después de ahí yo voy a apretar. Pero a esos dirigentes se les fue la mano. Y lo que pareciera una carrera de 4x4 de relevo. Ustedes no han visto que cuando hay esa carrera de relevo 4x4, que uno le pasa la antorcha al otro y sigue corriendo y corriendo y corriendo, y el otro quiere avanzar más. Así se hizo con la corrupción aquí en este país. ¿Y qué sucedió? Que ahí había mucho dinero, que no solo era del buen manejo, ahí también había mucho dinero. ¿Cuántas toneladas de droga se han incautado en este gobierno? Y antes no se incautaban. ¿Qué? Comenzó ahora la lucha de la corrupción, de la drogadicción aquí. ¿Qué cantidad de dinero se ha denunciado de dólares que venían en compra por las aduanas, que ahora han sido retenidos y no se reportaban? Esto es nuevo aquí. ¿Cuántos puntos de droga habían georreferenciado y todavía hay en el país, donde dicen en tal sitio, allí, allí, allí? ¿Cuántos presos habían por narcotráfico político y de todas las ramas? Aquí nosotros vimos denuncias de gente diciendo, de fiscales apresándolo y maltratándolo, porque ya ellos no querían seguir vendiendo droga y lo estaban obligando. El dinero de la República Dominicana no solo estaba sustentado en la economía. Héctor Valdés Albizu, ese que está ahí en el Banco Central, dijo en una ocasión que en la República Dominicana habían unos valores que sobrepasaban los ahorros que de manera per cápita podía hacer el país. O sea, que había dinero sucio. Y todo ese dinero sucio ha estado circulando. Entonces, no le quiero decir, amigo televidente, a usted, que de manera directa esas operaciones que tienen que ver con el narcotráfico fueran operadas directamente desde Palacio. No, no es eso. Pero no había tanto apresamiento. Y había, usted agarra y calcula la cantidad de droga que se ha incautado en este gobierno, sobre todo con este director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y compara lo que se retenía en otro tiempo, y usted multiplica el valor de toda esa droga incinerada por el valor que representa en pesos, y lo pone a circular en la economía dominicana, y dígame cómo tuviera el país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Bien, gracias por permanecer con nosotros. Ya estamos en las finales, señores. En la recta final, pero no podemos irnos sin antes hablar de la situación de Ucrania y de Putin, que yo pienso que el nombre más mencionado del mundo en estos momentos es el de Vladimir Putin, Vamos a poner una imagen breve de Putin ahí. Martes en algunas de las ciudades más castigadas de Ucrania para permitir la evacuación de civiles a través de corredores humanitarios.
La medida afecta, entre otras localidades, a Kiev, Kharkov y Mariupol y puede ser la última oportunidad para cientos de miles de personas de escapar de las bombas y de condiciones de vida que no dejan de degradarse, al mismo tiempo que el ejército ruso sigue desplegando fuerzas en torno a las principales ciudades. Una propuesta anterior de Moscú para la evacuación de civiles fue rechazada por Kiev, debido a que los corredores humanitarios conducían a los civiles a territorio ruso o bielorruso. Según los negociadores de ambas partes, en la reunión de este lunes se registraron tímidos avances. Ha habido algunos resultados positivos en cuanto a la logística de los corredores humanitarios, dice el representante ucraniano Mikhailo Podolyak. En cuanto a los temas clave, alto el fuego, reconciliación y fin de las hostilidades, vamos a continuar con las consultas intensivas. Esperamos que a partir de este martes los corredores empiecen por fin a funcionar. La parte ucraniana nos ha dado garantías. La discusión sobre aspectos políticos y militares. Bueno, señor, el tiempo se agotó, pero no podíamos dejar de presentarles esas imágenes para que ustedes vean que por esos corredores humanitarios se realizó un cese al fuego para permitir que algunos ciudadanos ucranianos pudieran salir del país. Eso no significa que realmente Vladimir Putin sea un hombre de alma bondadosa ni nada, pero dentro de la guerra, aún en la guerra, hay ciertos códigos de ética que hay que cumplir y ese es uno de ellos. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.